Hay padres que sabotean la independencia de sus hijos. Hay hijos que sabotean su propia independencia o la independencia de sus padres. También hay adultos que sabotean la autonomía de sus parejas o bien sabotean su propia autonomía para convertirse en hijos de sus parejas. Estos son algunos de los comportamientos humanos que se perpetúan como modelos de convivencia insana, conocidos como dependientes, codependientes y contradependientes. ¿Han escuchado que todos somos codependientes de una u otra forma? Haces preguntas de manera compulsiva a otros como ¿me quieres? ¿Me veo bien? ¿Estoy haciendo lo correcto? ¿Tú qué harías en mi lugar? No me vas a dejar, ¿verdad? Cuando dependemos de otros, ¿estamos mal? ¿Hay una sana dependencia? ¿Nuestra zanahoria a perseguir sería la independencia? ¿Se puede lograr la absoluta independencia? El término terapéutico de la psicología moderna de codependencia es utilizado muchas veces cuando hablamos de adicciones, porque a través de esta teoría se han estudiado y comprobado modelos de conducta donde necesitamos, en lugar de una botella de alcohol o cualquier otra droga, a otra persona para parar de sufrir, controlar, evadir o incluso delegar nuestra autonomía y libre albedrío, perdiendo entonces nuestra salud emocional y física. Hablaremos hoy de codependencia y sus derivados. Quédate aquí con nosotros entre neuronas y chakras. Muy buenos días, ¿cómo han estado, amigos radioescuchas? Este programa, empezamos con este danzón, esta mañana bonita de tal día. Así eran los programas antes, ¿no? Con toda una producción. Los podcasts de hoy, ¿cómo empiezan, Fabio? Pues empiezan, es que es eso, que estamos arrastrando la producción de los 80, entonces ponemos música y producción y no sé qué. Pero en realidad hay muchos podcasts que empiezan así, como empieza este. ¿Cómo estamos empezando? Hola, Fabio, bienvenido. No, ese es de radio, eso es un formato de radio. Entonces ya ahorita ya estamos aquí. Porque supone que ya nos vimos, tú y yo llegué a tu consultorio, ya nos saludamos y me estás volviendo a saludar para que la gente vea que me estás saludando. Y así empiezan los programas de radio. El podcast empieza de cero, vamos a lo que vamos a hablar. ¿Y hoy de qué vamos a hablar? Este tema es una sugerencia de Yolanda. Sí, claro, gran amiga y colega nuestra. Y cuando a mí me comentó que le gustaría que preparáramos algo sobre este tema, me pareció una gran oportunidad porque es una situación que puede llevar al sufrimiento a muchas personas en todo el mundo. La dependencia y la codependencia, la interdependencia y todos estos conceptos están en el día a día en las familias, en las parejas entre hombre-mujer, hombre-hombre, mujer-mujer, mamá-hijo, papá-hijo, o sea, es la base de la convivencia humana. Sí, yo creo que cuando Yoli nos dijo de este tema, a mí me ha tocado como amiga de vida y también como maestra compartir muchas experiencias en donde hemos tocado este tema en nuestros diferentes espacios terapéuticos y con las diferentes vivencias que nos ha tocado vivir. Sí es un tema que creo que es interesante. La palabra codependencia me hace un poco de ruido porque una vez más siento que puede ser un término como muy manoseado, ¿no? O sea, como, sí, todos somos codependientes. Pero cuando te metes de veras a saber qué significa todo esto y qué importante es, porque a lo largo de este episodio vamos a platicar cuál es el beneficio de saber acerca de la codependencia, las dependencias, las interdependencias, las contradependencias, o como dice Jorge Bucay, que él inventó un término que se llama autodependencia, ¿no? Después de tantas dependencias, que vamos a platicar más adelante de esto, pero creo que después de trabajar, o por lo menos en mi experiencia, con algunos pacientes también en consulta, cuando sí ponemos enfrente este término y sabemos de qué se trata, llegamos a un espacio de libertad muy lindo, un camino rugosito, porque descubrirnos codependientes o dependientes, sobre todo como parte de nuestra identidad o de nuestra tribu, pues es fascinante, ¿no? Y en la línea de vida descubrir en qué momento nos empezamos a ser codependientes o dependientes, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la dependencia y la codependencia? A ver, ¿cuál es desde tu perspectiva? La gente se hace bolas y no, es que soy codependiente. Ahora le llaman code. Ajá. Y hay muchos tratamientos
pero uno de los más usados es el de los 12 pasos Claro. de Alcohólicos Anónimos. Aunque creo que sí estamos muy confundidos qué es codependencia. Para simplificarlo, un dependiente es una persona que busca un cuidador y un codependiente es una persona que busca a quien cuidar, a quien rescatar, dicho Claro. de forma simplista. Claro que la base psicológica es mucho más profunda, pero el codependiente es una persona que puede ser en lo general autónoma, una persona que tiene trabajo, una persona exitosa en su profesión, una persona pilas que resuelve las cosas, pero emotivamente o afectivamente necesita cuidar a alguien. Y generalmente suele ser una persona que tenga algún problema, por lo cual quiera rescatarlo. Por ejemplo, encontramos mujeres dependientes, o más bien, mujeres codependientes que cuidan a personas con trastornos en el abuso de sustancias. Y tienen este pensamiento de o bien rescatarlos, o también personas codependientes que hacen alianza con el trastorno de la persona a la que cuidan. O sea, una persona codependiente puede ser venir de una situación de abandono. Para evitar el abandono, ya de adulto, busca personas que no les abandonen. Por lo tanto, una persona con alcoholismo es una persona que nadie quisiera tener. Una persona quizá con algún cierto tipo de discapacidad. Y se fijan en este tipo de situaciones donde otro ser humano está sufriendo algo y yo vengo a rescatarte. De esta forma me aseguro que nunca me abandones. Y hacen alianza con la enfermedad o la discapacidad o el trastorno de su pareja para asegurarse de no ser abandonados. Claro, de ser y ser necesitados, ¿no? Entonces es como esta parte, digo, tal vez son términos, a veces yo digo, bueno, pues ahí está la enfermedad, ¿no? Está el enfermo y sería tanto como coludirte con la enfermedad del pues, o sea, porque no es ser solidario, no es esta diferencia entre me coludo, pero entonces también volteo a ver mi enfermedad, por decir enfermedad. Yo a veces cuando digo enfermedad es como, ¿cómo? O sea, entonces yo estoy enferma o enfermo. Entonces, bueno, ok. Puede ser una enfermedad física o puede ser un trastorno mental. También, ¿no? Entonces, y de pronto pienso que puede ser una identidad. ¿Cuándo es cuando se gesta esto? O sea, porque puede ser por hábito, por seguir un patrón, obviamente por vivencias que hubiéramos tenido en cierta época de nuestra vida. O sea, porque me parece que esta codependencia tiene que ver con, o dependencia, con miedo. No sé si es miedo a perder, miedo a no ser necesitado, miedo a no sentirte suficiente, completo. ¿Cómo está ese tema? Porque vienen, o sea, términos como manipular, por ejemplo, ¿no? O sea, hacemos muchas cosas. En la introducción yo decía un poquito como, bueno, todo el mundo somos codependientes, ¿no? Todo el mundo somos o venimos de una familia disfuncional cuando descubrimos que no tenemos a la familia perfecta o cuando descubrimos que no somos tan independientes, ¿no? O sea, es así como, pues no logro ser tan independiente, o sea, y me viene también otro término que me creí durante mucho tiempo, no me acuerdo ni quién me lo dijo, pero lo abracé como una creencia, que era que hay dependencias sanas. Y me parece que yo lo adopté como a veces para justificar ciertos actos que yo tenía con mi familia alrededor o con mis quereres en la vida, mis hijos. Y otra parte de dependencia sana me liberó de decir, bueno, pues al final no pueden no preocuparnos nuestros padres, nuestros hijos, o sea, ¿quién no se preocupa por un hijo, no? O sea, de ahí se desprenden como una serie de creencias. Pero hay niveles, porque hay quienes se sobrepreocupan por un hijo. ¿Y eso qué sería? Codependencia. Hay relaciones de dependencia y codependencia entre, puede ser un padre, un hijo, una madre, su hijo, y tiene que ver mucho con patrones aprendidos en la infancia, como tú decías, o esquemas en terapia cognitivo-conductual, o en terapia racional y emotivo-conductual, que son las creencias y las actitudes. Por ejemplo, si nos vamos un poco a la historia,
del aprendizaje, hay dos personajes que nos pueden ayudar mucho a entender la dependencia y la codependencia y la interdependencia y la contradependencia. Son 4 términos que voy a ir barajeando porque de repente suenan a mucho. Sí. Pero hay 2 personajes que nos ayudan mucho a entender el aprendizaje y el desarrollo de un niño. Uno es Vygotsky y otro es Piaget. En la teoría de Vygotsky, de la doble formación de los procesos psicológicos, entonces el padre le presta su cognición al niño y sus emociones al niño. Le ayuda al niño a 2 cosas, autorregularse y autocontrolarse. Son las 2 características de la independencia o de la autonomía. La autonomía, una persona autónoma se autorregula y se autodirige o se autoconduce. Yo voto por la palabra autonomía y lo que significa en contra de la independencia, porque no creo en la independencia. O sea, creo que al final dependemos unos de otros. O sea, esa es la interdependencia. La interdependencia tú sana. Dependes de mí y yo dependo de ti. Sí, todos dependemos. O sea, yo dependo de que alguien me ayude, por ejemplo, a lavar mi ropa porque yo no tengo lavadora, pero le pago. Okay. Esa persona depende de mi dinero y yo dependo de que me lave la ropa y de su experiencia. Bueno, todos dependemos, no hay nadie, a no ser que vivas en un cerro, en una cueva. Exacto. Todos dependemos unos de otros, pero es una dependencia sana, es una dependencia horizontal, no vertical. La dependencia vertical es de un padre a un hijo. Entonces, en la teoría de Vygotsky, un padre le presta a su hijo su cognición, su capacidad de regularlo emocionalmente y su capacidad de que se controle en su conducta. El autocontrol, hablamos de conducta, y la autorregulación de emoción. Así es que esta es una formación interpsicológica entre 2 personas. Sí. El padre le presta sus habilidades cognitivas a su hijo. Cuando el hijo crece y se va convirtiendo en una persona más autónoma o más independiente, entonces empieza a internalizar todos estos procesos y aprende como adulto a autorregularse y a autocontrolarse. Okay. Cuando nosotros somos personas dependientes es porque de alguna forma no tuvimos a un padre que nos enseñara estas habilidades o que las modelara, o fuimos personas que no vivimos en un entorno familiar sano, saludable, no fuimos educados de forma madura o no negligente. Hay muchas personas que fueron educadas de forma negligente y estas personas pueden haber aprendido la autorregulación y el autocontrol a través de la dependencia de otros. O sea, la corregulación o la interregulación, como lo quieras llamar, es que yo me voy a regular, mis emociones se van a regular a través de los demás. ¿Qué pasa? O sea, perdón que puedo hacer la traducción de mi curación es a través de otro. O sea, porque si vengo justo de esos patrones o a veces veo como hábitos también de imitar, o sea, lo que viví en casa y tal, los aprendo a través de otras personas. Tú cuando eras chavita, viviste de una forma o muy intensa o no tan intensa tus relaciones con tus novios. Por ejemplo, si te hablaban por teléfono, te sentías regulada. Entonces, esta es una corregulación. ¿Por qué? Porque tu ansiedad y tu miedo de perder la relación se satisface y te quedas tranquila cuando tu novio te llama. Entraste a terrenos ahí medio rugosos, Fabio. Pero es importante para escribir la dependencia. No, sí. Porque yo dependo, para yo tener paz y tranquilidad emocional, dependo de otra persona. Dependo de que me mande un texto. Dependo de que me mande un besito de buenas noches en el WhatsApp. Dependo de que me busque constantemente. Dependo de que me dé demostraciones de afecto. Esa es dependencia. ¿Por qué? Porque yo no aprendí a regularme a mí mismo. No tuve un papá o una mamá que por su alcoholismo o su trastorno o su depresión o porque se murió o porque me cuidaron los abuelos o porque nací en un orferinato, lo que tú quieras, que yo no aprendí a regularme. De hecho, hay un trastorno que se llama trastorno de la personalidad límite. Y son personas que por alguna situación, tanto biológica por una parte y otra aprendida por situaciones difíciles en la infancia, no se regulan. Entonces pasan en un ratito de la euforia al enojo y luego cualquier cosita los pone a llorar y luego otra vez, o sea, son como la torta cubana. Ajá, sí. Pues tienen de todo. Entonces, la autorregulación es la palabra clave, Vero, de la dependencia y de la codependencia. O sea, a través
de ver esta carencia de autorregulación es un síntoma para poder diagnosticar, por decir un diagnóstico, o poder percibir en alguien esta codependencia y esa dependencia? La dependencia se puede diagnosticar como un trastorno de la personalidad y tiene ciertos criterios. Pero independientemente del DSM-5, que es el libro o el manual de los trastornos psiquiátricos de la Organización Mundial de la Salud, independientemente de eso, tenemos un estilo de personalidad. O sea, no necesitas tener un trastorno de la personalidad por dependencia o dependiente para ser dependiente. O sea, puede ser tener el perfil o tener simplemente signos, tener señales, tener sesgos de dependencia. Como decía acerca de Vygotsky, los procesos interpsicológicos son los que te presta tu papá. Y los intrapsicológicos son los que tú construyes. Porque los interiorizas. Y hay personas que no desarrollaron bien sus procesos intrapsicológicos o intraemocionales. Lo mismo pasa, o bueno, algo parecido en la teoría de Piaget, porque él habla de la autonomía autónoma, bueno, la autonomía versus la heteronomía. Y la heteronomía es justamente padres también que no ayudaron a sus hijos a través de explicaciones, a través de contacto afectivo, a través de la construcción de ellos mismos, de su realidad, a que generaran una confianza, una autoconfianza y una autonomía. Entonces, dependen de los demás, son constantemente validados por otros, buscan esta validación, buscan que otras personas les digan qué hacer, qué ponerse, cómo vestirse, qué está mal dicho, qué está bien dicho, porque son heterónomos, porque quizá tuvieron padres que siempre cuestionaron. Necesitan mucha... Déjame apagar aquí. Si quieres contesta, no te preocupes. Oye, necesitan mucha reafirmación, mucha... Digo, ahorita me vino a la cabeza en algún momento que leo los 12 pasos de codependencia, pero no de el grupo de AA, sino de Melody Beattie, ¿no? Que es una teórica que habla mucho de adicciones. Y entonces yo le iba poniendo como palomita a todos, casi, ¿no? O sea, decía, wow, ¿cómo sí en estos rasgos de personalidad o de vida o de historia me puedo identificar con estos diferentes rasgos que podemos tener? Digo, no me incluyo porque siento que en algún momento decir yo soy codependiente, no desde la teoría de adicciones, era como una etiqueta que decía, bueno, ok, tengo ciertos rasgos y sí reconozco en mi historia y en mis vínculos que puedo tener esto que no me favorece, pero eso no quiere decir que yo sea totalmente codependiente, por usar esta palabra, ¿no? Pero sí me sirvió entenderlo y sí me sirvió observarme y sí me sirvió reconocerlo, te lo digo con dolor, porque romper con una Verónica que probablemente se sentía muy independiente o sin ciertos problemas, o haber recibido en casa todo lo suficiente como para que yo no dependiera emocionalmente de alguien, y todo lo que significaba eso, mi rol como mujer, mi rol como mamá, mi rol como hija, ¿no? Mi rol de cubrir a la tribu, o sea, porque entonces si todo esto viene de cuna o de casa o muy tribal, es como todo este trabajo que a mí me costó entender que pues no era malo, porque es bueno o malo, ¿no? Yo no quiero ya ser así, ¿no? Sino más bien como tomo una distancia, me veo, busco las ayudas, ¿ok? O sea, en mi caso, por eso me meto a estudiar como todo este tema de adicciones y tal, reconociendo que de mis dos familias había como mucho tema de adicción de sustancia y tal, y algunos vínculos tóxicos. ¿Y cómo vas agarrando seguridad? O sea, yo me di cuenta que entonces no era tan segura, como sí me cachaba como manipulando. ¿Para qué? ¿Para ser aceptada? ¿Para sentirme segura? ¿Para que me amaran? ¿Para que no me dejaran? Había una frase que yo me repetía mucho a mí, que fue, no es que, sí me la creí, o sea, porque es como inconscientemente, antes de que me abandonen, abandono yo. Y entonces descubrí que mejor no me vinculaba tanto, porque si me vinculo mucho, pues igual y la otra persona se va a ir, ¿no?
y volver a mí y volverme a revincular y soltar como todas estas distorsiones que existían en mí, fue a través como de abrazarme y de aceptarme y reconocer esta historia para poder no dejar de ser codependiente y no dejar de depender. Ese no fue mi foco. Mi foco más bien, y creo que también en mi práctica, desde el lugar donde yo acompaño, primero es a reconocerlo y después poder soltarlo, pero desde un lugar muy, muy honesto y muy de esto que me funciona y que no, porque una de mis preguntas poderosas es, ¿para qué te funcionó? A mí, Verónica, ¿para qué me funcionó durante X número de años depender, delegar, entregar, como por ahí dicen, mi poder, mi seguridad, mi potencial, mi autoestima? Toda esta parte en donde, ¿para qué? Pues para estar, para permanecer, para tener un poco de identidad. Me dolió soltarlo, ahora elijo que esto ya no me funciona y es en donde entró mi libre albedrío. Y ahora, ¿qué sí me funciona? Que no sea algo que me lleve a destruirme a mí también, o a destruir mis vínculos allá afuera, o a maltratar, o a tener estos puntos ciegos de no ver el todo. Entonces, bueno, pues básicamente, ¿no? Digo, ya compartí un poco de historia, gracias, Fabio hermoso, pero ahorita que me hablabas de eso, digo, híjole, de pronto volvemos a mamá y papá y decir, bueno, pues bienvenido a revisar nada más esa parte, aunque a veces ya no queremos volver a ese lugar como adultos que hemos estado en foros y en terapias y aprendiendo y decir, pues sí, ahorita que decías todo esto y cómo lo vamos integrando, probablemente es algo que se gesta pues desde muy chiquitos, ¿no? ¿Pero tú te viviste como codependiente? No, porque no sabía, pero cuando empecé a leer de esto, o sea, sí empecé como a poner las palomitas de estos. ¿Cuáles eran las palomitas? Por ejemplo, necesitar la aprobación, dudar de mí, ceder, como estar dispuesta a pagar precios para que la gente permaneciera, especialmente de chavita, ¿no? Ahorita que tocabas el tema de los novios y ese rollo, decir, bueno, no importa, o sea, yo cedo, no importa, y con tal de que me quieran, ¿no? Con tal de que no me dejen, con tal de que sí, o sea, que me admiren, o yo tener una seguridad de tener a alguien a mi lado. A ver, hay un término que describe un poco mejor lo que tú estás diciendo y creo que no es la codependencia, sino la contradependencia. ¿Esa cuál es? Imagínate un padre que tiene 2 hijos, a uno lo mima y al otro lo deja su suerte. Al que lo mima le da todo, lo mejor de lo mejor, no sufre el niño y se acostumbra a exigir, a demandar y se vuelve un tiranito. Ese tiranito es un dependiente con grandiosidad. Está esperando que los demás le resuelvan las cosas, no se formen las colas, en las filas, le cuesta trabajo esperar su turno, se frustra rápidamente cuando las cosas no salen como él quiere. Entonces se recarga en otro ser humano para que le resuelva eso. La persona mimada puede ser un dependiente, pero el hermano puede ser una persona que a lo mejor el padre lo vio como más fuerte que el otro y dijo, él solito puede, ¿no? Por decir algo, un padre que tiene un hijo que le ve alguna situación de discapacidad, lo puede mimar muchísimo. O que tuvo un sufrimiento cuando era bebé, lo puede mimar muchísimo. Como también puede sentir culpa por alguna situación que vivió con él y lo puede mimar en exceso. Y a otros descuidarlos. Pasa mucho, por ejemplo, en las familias donde el hermano mayor fue mimado y el hermano más chiquito de todos se las arregló a su suerte. Entonces, uno genera dependencia, el mimado genera dependencia, y el que fue descuidado, el que fue desprotegido, genera todo lo contrario. Se vuelve muy responsable, pero en exceso. Cuida a los demás en exceso. No pide favores. No quiere deberle favores a nadie. Es extremadamente autónomo. Pero en el fondo de todo, sí quiere que alguien lo cuide. En el fondo de todo se ve que le faltó algo, que esa base de amor, esa base de me encantaría soltar y que alguien me cache, sí existe. Y esas personas hay que enseñarles al contradependiente, hay que enseñarles a soltar un poquito la responsabilidad, a pedir favores, a pedir ayuda, a no creerse supermanes o supermanas. El contradependiente puede convertirse en codependiente. Hay gente contradependiente que busca a quien cuidar.
también sucede. Ahí, por ejemplo, creo que la primera codependiente de la historia fue una mujer de Florencia, italiana. Esto fue por allá por 1850. Fue incluso la primera persona de la que sabemos que existió la enfermería. Florence Nightingale. Ah, sí, claro. Entonces le pusieron un síndrome. Ella le pusieron Florence porque nació en Florencia y luego se fue a vivir a Londres. Y fue, pues sí, la primera enfermera. Pero además ella se involucraba mucho afectivamente y sensiblemente con sus pacientes a quienes cuidaba. Prácticamente pasaba las noches allí, le decían la dama de las velas, porque pues, se quedaba a dormir y a supervisar que todos sus pacientes estuvieran bien, sanos y todo, y desarrollaba lazos de mucha intimidad. Esa es la parte de la codependencia, donde una persona tiene un interés excesivo por la salud de otro y se siente responsable de esa salud y de sacarlo a flote y de hacerse, de rescatarlo de una situación. Sí, como dicen, síndrome de ambulancia, ¿no? Que vas recogiendo por ahí a todos los enfermos. Entonces encontramos también codependencia o un estilo de codependiente con personas que trabajan en la iglesia, que trabajan con comunidades, que ponen los intereses, las necesidades y los problemas de sus comunidades o de otras personas o de los niños en situación de calle o lo que tú quieras por encima de las suyas y por encima de sus familias. Entonces sí estamos hablando de que esto puede ser un problema social porque no están viendo que están dejando pasar muchas otras cosas importantes también por esta necesidad de saciar este deseo de cuidar a otros extraños por lo que tú digas. Claro. Y abandonan a sus hijos y a sus parejas. Y ese es un caso extremo, porque cuando está más disfrazado, me late que la línea es muy, muy delgadita y muy, muy transparente. O sea, siento que hay personalidades que nos cuesta trabajo poderlo detectar. Digo, yo me pongo como ejemplo a veces porque simplemente viví inconsciente mucho tiempo, ¿ok? Y cuando empecé a detenerme y a revisar un poquito, o sea, porque yo creo que, ¿cómo le haces para descubrir pues, si estás bien o estás mal, ¿no? O sea, porque aparte es un término que me parece que está como juzgado, ¿no? O sea, hijo, estás mal, o sea, vete a un grupo o ve a algún lugar porque estás mal. Entonces realmente yo lo dudo, yo pienso que es el darme cuenta, o sea, o el que nos podamos dar cuenta y el que nos podamos detener, dices, es algo positivo. Es muy diferente como terapeutas a cuando estamos inmiscuidos en un tema personal. ¿No? Y ahorita no estoy hablando de cuando la gente crece en un seno familiar en donde hay una sustancia, o sea, una adicción a alguna sustancia, ¿no? Porque eso es muy evidente. Alguien se está metiendo algo, alguien está tomando y entonces hay que pedir ayuda y hay que ir a los grupos, y hay que ir a los grupos de apoyo, y hay que ir para los grupos de los familiares, ¿no? Y hay que internarnos y hay que participar como familia. Pero cuando no es de sustancia, no decimos, pues vamos a un grupo, o vamos a internarnos en algún lugar a una rehabilitación, o es una cosa que nos atañe como familia. Obviamente cuando es en una empresa, en una sociedad, ¿no? Cuando decimos, bueno, la sociedad estamos enfermos o mal. Yo creo que es algo importante que poner en la mesa. No necesita que haber en un sistema alguien con una adicción de sustancia para podernos dar cuenta que este tipo de adicciones o de conductas de las que nos estás hablando son igual de dañinas. Las adicciones es un problema de regulación emocional también. Entonces, donde cuando tú fumas mota o inhalas coca, te estás regulando emocionalmente. Quieres buscar paz, tranquilidad o euforia, dependiendo. Y también las personas te dan eso. O sea, las personas pueden ser drogas. Tu pareja puede ser una droga para ti que te ayuda a regularte emocionalmente. Es el problema de las relaciones. Si estás teniendo una relación de corregulación o autorregulación, la corregulación es que una persona te regula y tiene que responder frente a tus demandas para poder sentirte cómoda en la vida. Estas personas sufren mucho porque son dependientes. Y las que se autorregulan son personas que con sus pensamientos, el manejo de sus emociones, con autocontrol, autoinstrucciones, dicen, para el pensamiento, esto no es tan real como a lo mejor te está diciendo tu pensamiento que lo es. Respira, relájate, sal a caminar, analiza tus pensamientos y entonces tú te autorregulas tus emociones. Los niños no se autorregulan.
necesitan que el papá les solvente sus necesidades primarias y luego secundarias para que ellos puedan tener paz, tranquilidad y alegría. Entonces, fíjate en cómo funcionan las relaciones horizontales y las relaciones verticales. Claro. Hay matrimonios que tienen relaciones verticales, donde la esposa es la mamá y el cuate es el chavito, que no trabaja y la esposa le resuelve todos los problemas, paga las cuentas y es un hijo más. O al Cuando revés. nos dicen, te casaste con tu papá, te casaste Exacto. con tu mamá, ¿no? Y decir, ¿cómo entender esa parte? Ahorita me acordé me ha tocado hacer intervenciones con enfermos terminales, el trabajo que a veces les cuesta a los enfermos partir e irse y soltar, porque todavía tienen pendientes, porque no tienen resuelto algún tema con la pareja o con los hijos, ¿no? En este caso. O sea, que siempre es lo más cercano, es que me preocupa mi hijo, el del medio, es que me preocupa mi pareja porque ¿qué va a hacer? Ahí, ¿no? hay un tema de dependencia y también posiblemente de codependencia. Ajá, y el otro, ahorita me platicas un poco más de eso, es el trabajo que le cuesta a la familia dejarlo ir. O sea, porque también cumple un rol ese enfermo o enferma, o sea, que el partir significa que los que nos quedamos o que se quedan tienen que hacerse cargo de ellos. O sea, porque también dependían de aquel que va a morir, o dependen de muchas formas. O sea, se murió el que me regulaba. Claro, el que me regulaba, o el que me mantenía, o la que me mantenía, o la que ponía orden en la el sistema de familia, o que ponía límites, o quien reunía, ¿no?, a la familia. O sea, como todo este tema en donde pues, es fuerte, ¿no? Y cuando es un tema de adicción, al final también hay algo que trabajar, que es la culpa, porque es como, hijo, Dios mío de mi vida, nos dio tanta lata que qué bueno que por fin, o sea, en el pensamiento del ser humano es, híjole, prefiero que ya no esté aquí, ¿no? A seguir lidiando con esta pesadilla. O sea, quien ha estado involucrado en temas de adicciones y tal, es un tema de persistencia, es un tema de resistencia, es un tema de día con día, por eso la famosa frase de solo por hoy, ¿no? Para poder atravesar un momento en donde dices, híjole, y aún a veces cuando parten ni siquiera pueden descansar, porque si fueron estos cuidadores, como tú dices, o este cuidador primario, o esta persona que se estaba preocupando por ese enfermo, queda un vacío de decir, ¿y ahora? ¿De quién me voy a hacer cargo? Por eso existe fíjate, le llaman el síndrome de Munchausen, sí, que sí. No está evaluado en el DSM-5 de los trastornos psiquiátricos. En el DSM-5 está evaluado como un trastorno facticio. El trastorno de Munchausen es una persona que enferma a otra para que siempre la pueda cuidar y nunca la abandone. Entonces, puede ser una madre que le causa enfermedades a sus hijos y está considerado como un maltrato infantil y los lleva al hospital, inventa una enfermedad o desarrolla los síntomas a través, lo intoxica con algo, va al hospital y sí ven que tiene algo el niño y entonces ella tiene pues más material para seguirlo cuidando y que no tenga una independencia a su hijo. Hay padres que hacen algo parecido, no exactamente como un trastorno facticio, como un síndrome de Munchausen. En el trastorno facticio es una persona que se enferma a sí misma para estar constantemente siendo atendida en un hospital. Y cuando en el hospital dicen, oye, es que no tienes nada, o no es nada, o ya estás bien, o le contradicen y le dicen, oye, estás mintiendo. Si te estás inventando una enfermedad, se van a otro hospital, se van con otro doctor. Constantemente necesitan estos cuidados. Ese es el trastorno facticio. Y en el de Munchausen, que tiene que ver con esta relación padre-hijo, pues sí son padres o incluso pueden ser relaciones donde uno enferma al otro. Y esto no se nota, es muy difícil de diagnosticar porque es algo que sucede entre cuatro paredes. Claro. Y tú no lo ves. Y esta persona... hasta vi una película hace poco de un modisto o un diseñador de modas muy famoso que su modelo se casó con ella y lo envenenaba. No la vi. Ya no me acuerdo ahorita, algo del hilo, el hilo mágico, el hilo negro. Sí, así como para tenerlo ahí sometido. Pero entonces, no, y además al final él quería también eso.
ser cuidado. Entonces fue como un match. Claro. Donde estaba el dependiente y el codependiente, el que es cuidado y el que cuida. ¿Cómo saber si eres dependiente o cómo saber si eres codependiente? Esa es una gran pregunta. Hay criterios para poder encontrar a un dependiente. Por ejemplo, una persona dependiente es una persona que busca siempre a un sabio o a un amigo o a una persona más fuerte para que te dé consejos o para que te guíe. Una persona dependiente minimiza mucho sus éxitos. Más rasgos del dependiente sería una persona que minimiza sus logros, ¿no? Logros y que magnifica sus deficiencias. Ok, sí. O, por ejemplo, evita enfrentarse a nuevos retos. No quiere tomar decisiones propias por el riesgo de la responsabilidad del resultado de estas decisiones. O a la que no des un buen resultado. Que no des un buen resultado. Es una persona que trata de que otros se encarguen de sus situaciones económicas o de sus cosas importantes. O sea, viven a través de la pareja o viven a través de los padres. Son personas dependientes o sea, a su edad, pueden ser 40, 50 años, pueden seguir viviendo con los padres o mantenidos por la pareja. Están evitando viajar solos o evitan desarrollar habilidades, ir a cursos, prefieren más bien mantenerse en los hábitos. O en lo seguro. Y en lo conocido. Miedosos también, o sea, de que les dé miedo cosas. Tienen miedos, tienen fobias, prefieren no hacerles frente y que alguien lo haga por ellos. Desarrollan también mucha desconfianza con respecto al funcionamiento de la vida, a las responsabilidades de los adultos, como se viven como niños. Sí, cuando ven que algo va a ser o va a exigir mucha responsabilidad por su parte, se abruman, se asustan y lo evitan, como lo hace un niño. Yo, de hecho, cuando era niño, Vero, sí tenía un pensamiento y que lo descubrí ya en mi proceso terapéutico de vivir es difícil o vivir va a ser muy difícil. Sí. Y entonces ahí se parte en dos el camino. Si eres dependiente, vivir es muy difícil y necesito a alguien que me cuide y lo encuentro. O vivir es muy difícil, va a ser muy difícil y yo soy autosuficiente. Y tengo que chingarle cañón. Sí, ¿no? Y excederme en mi desempeño y volverme perfeccionista. Claro. Entonces un contradependiente es perfeccionista por definición. Fíjate. Y cuida los tiempos y se autorregaña y está muy pendiente de que las cosas salgan como quiere. Controlador. Controladores también. Pero esa persona que se vive como independiente, en el fondo, como te lo decía, se siente muy vulnerable. Ok. Entonces, conozco varios así. Sí, es bastante común. Los perfeccionistas pueden ser bastante contradependientes. Y el daño colateral de vivir con alguien así o tener a alguien cerca así. Pero es que son sistemas que luego se autorrefuerzan, ¿no? Porque claro, hay parejas que son laterales o horizontales, ¿sí? Bueno, hay unos que es de tú a tú y los dos son interdependientes. Una se encarga de la cuenta del gas, de la luz, de recoger a los niños, yo me encargo de llevarlos, yo pago las vacaciones, tú pagas el alquiler. Entonces es interdependencia, pero eso no es lo más común. Lo más común vemos en muchas relaciones y en muchas familias que hay una dependencia muy acusada entre hijos o entre padres o padres mantenidos por los hijos o al revés, en momentos en los que se deberían de tratar como adultos, no como niños. Y eso es muy común. Sí, en México tenemos, y en los países de América Latina, tenemos mucho esta creencia de que la familia tiene que hacerse cargo de mí. Y encontramos muchos casos de personas que van constantemente al hospital o al seguro social y que se manifiestan como enfermos o discapacitados para poder recargarse emocionalmente en un adulto que los cuide. Sí, claro. Y muchas personas que también pueden buscar causas o iglesias o formas de vida donde puedan descansar de sus responsabilidades, ¿no? Y formar parte de una comunidad donde
casen en grupo, ¿no? Claro. O que tú no tengas que batallar con las demandas de la vida. Y esas son características de personas dependientes. O quien se mete a la vida religiosa, también hay algunos, ¿no? Sí, claro. Hay personas, pero digo, para evadir su realidad, los seminaristas y, bueno, pues hablo de cualquiera que se meta también, no nada más en estos grupos religiosos, sino en las comunas o en lugares en donde quieres delegar ahí y que alguien haga por ti. Yo sí conozco casos, de dos personas que me lo dijeron, que se metieron a la vida religiosa para sentirse más cómodos en la demanda de la vida. Una para esconder su homosexualidad y la otra para no tener que seguir la parte de casarse y de tener hijos y de conseguir un trabajo. Yo también tengo dos, pero después me he enterado de mucha gente y es un poco como quien se casa para salirse de su casa, ¿no? O quien se va del país, o quien se retira de algún lugar, para no fungir estos roles que a veces son como obligados, ¿no? Decir, híjole, tengo un caso de una familia que uno de los chavos se va, son 3 hijos, y entonces todo el mundo dice, híjole, qué bueno que el otro se fue. Yo creo que por eso se fue, para no tener que lidiar con toda una problemática familiar. A ver, ¿qué otro rasgo? Échame otro rasgo, a ver si también le pongo palomita o no. Los rasgos, por ejemplo, más comunes de la contradependencia, pues sí, son personas perfeccionistas, personas que no se atreven a pedir ayuda, o les cuesta trabajo pedir ayuda porque no quieren ser vistos como vulnerables. Todo lo hacen por sí mismos, o siempre aceptan los nuevos retos, se enfrentan siempre a todos los miedos, son muy echados para adelante, pero tarde o temprano se rompen. Sí. Porque es demasiado, es un extremo. A estas personas habría que ayudarlos a que entiendan y acepten su problema y tratar de que acepten poco a poco, pedir consejos, bajarle a su autoexigencia, dejarse de perseguir con el tema de el mundo tengo que sostenerlo yo y resolverle también el mundo a otras personas. Y esto lleva tiempo, no es fácil. Primero, el darse cuenta, tú sabes, en el proceso terapéutico podemos tardar mucho tiempo en que las personas primero se den cuenta. 2, después de que se hagan el insight, quieran el cambio, y planear el cambio, y hacer el cambio, y mantener el cambio. Pero ya el que te des cuenta, en el que estés escuchando esto ahorita y te des cuenta de que tú eres contradependiente, o eres codependiente, o eres dependiente, que lo reconozcas, lo aceptes, que no te culpabilices por eso, ni te condenes por eso, y que te acerques a pedir ayuda. Sí es importante. Y que lo sostengas, ¿no? Yo tengo pacientes que a veces cuando recomiendo que vayan como a algún grupo de estos de ayuda, grupo de apoyo, lo ven muy drástico, lo escuchan drástico, porque creo que el sentarte en uno de estos grupos y escuchar otras historias, hay quien me reporta como, híjole, pero a mí no me hace bien estar escuchando otras historias porque pues a mí no me está pasando eso. No me identifico y para mí es muy fuerte, lo cual es súper válido porque hay otras formas además de estas, ¿no? A veces se pone ahí en el tintero para ver si lo pueden hacer suyo, tolerar, ser parte de, y hay quien dice, híjole, para mí mi grupo es mi fuerza, ¿no? Es el que me está apoyando, es de quien estoy recibiendo este apoyo y quien me está reforzando. Todo lo que allá afuera quiero que me refuercen otros que no me van a reforzar, ¿no? Entonces, por eso hay gente que dice, me paso de una dependencia a otra, porque entonces ahora ya dependo de mi grupo. O hay quien dice, no, yo no quiero ir a una terapia. Imagínate depender de ir a una terapia. ¿No? ¿No te ha pasado? Sí, claro que es una situación que tú tienes que ver en las personas o en los pacientes que pudieran desarrollar un trastorno por dependencia porque quieren estar en terapia toda la vida. Claro. Y eso tampoco ni es ético ni es bueno para ellos. Pero y aparte, ¿qué haces? Pones límites. Pones límites, pero también los psicoeducas. Claro. La psicoeducación es decir, a ver, si tú tienes esta situación de dependencia, no te conviene que vengas aquí a que yo te regule y te controle. Claro. Que yo te preste mi cognición y te preste mis habilidades para que tú vivas, porque lo que estaría haciendo es todo lo contrario a la terapia. Te estaría generando una dependencia a mí para que tú puedas sentirte cómodo y en la vida.
Y hay algunos que desisten y hay unos que permanecen. O sea, en esta coladera que se hace en donde dices, bueno, hay quien no regresa a consulta, o estoy pensando en estas mamás que le hablan 800,000 veces a los pediatras, ¿no? Estoy pensando en estos empleados o jefes, que los empleados están constantemente con el jefe y el jefe con los empleados. Hiciste, deshiciste, veniste, la junta, la cerraste, esto, o sea, un tema donde yo digo, no es que sea así siempre, ¿no? Pero obsesivo compulsivo de decir, híjole, ¿no? Y obviamente no con el afán de ofender, o sea, pero es darte cuenta y decir, híjole, a veces decimos el workaholic, ¿no? O sea, o esta persona con esta personalidad que de alguna manera tiene que estar haciendo algo, estando con alguien, o sea, que no puede, es difícil que tenga estos espacios de tranquilidad, de paz, es muy difícil, o sea, verdaderos, o sea, porque mientras estén con esa persona o en controlando, va a ser de esa forma, ¿no? Eso que escucharon fue el celular de Arturo, que nos dice, apaguen sus celulares y no sigue sus propias instrucciones. Y hace rato sonó el mío también. Pues igual ya se cachó dependiente. Dependiente a su celular. Nervioso o algo. Pero sí, ¿no? O sea, ¿cómo digo? Aunque no estemos diagnosticados como, o sea, ¿por qué es importante saber de estos temas? O sea, ¿por qué Yoli nos invitó a hablar hoy de esto? Pero ¿por qué crees que es importante? O sea, ¿para qué nos va a servir en la vida? Bueno, tú imagina la diferencia entre un niño y un adulto. Imagínate un niño siendo adulto, con esta falta de capacidad de regulación emocional, con esta baja capacidad de paro de pensamiento, de autoinstrucciones, de autocontrol. Ya se habría acabado la especie humana. Sí, todavía hay gente muy inmadura siendo adultos que no se regulan y que dependen de la regulación de otros para poder sentirme seguro y cómodo en la vida, que eso es una de las grandes razones por las cuales existe el matrimonio. Sí, en un principio, el tema económico y el tema de la tierra y el tema de saber quiénes son mis hijos para poderles dar la herencia de cuando el hombre se convirtió en sedentario en la revolución agrícola, pero ahora, hoy en día, muchas relaciones se mantienen por dependencia y codependencia y no muchas por interdependencia. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, lo sabemos cuando una persona pierde la relación, el nivel de ansiedad que desarrolla, de enojo o de miedo, es extremo, que llega a la violencia. Una sobrereacción. Es una sobrereacción. Okay. Entonces, una persona dependiente son personas que son muy nocivas cuando hay un rompimiento del matrimonio, que se vengan de sus parejas, a veces a través del patrimonio, o incluso a veces a través de los hijos, que los usan como rehenes. Entonces, ¿en qué nos hace daño? Nos hace daño que el no generar dependencia, autonomía, no generar autonomía, te lleva a vivir una vida con miedo, porque tienes poca autoconfianza. Tu confianza depende de otras personas, de que estén allí, que te cuiden, que sean tus papás o tu mamá. Y una persona con miedo, porque no cuenta con los medios de subsistencia, o no se cree capaz de poder tener los medios de subsistencia, cuando viene la ruptura, pues se puede primero venir el miedo y luego el enojo. Y cuando llega el enojo, pues son personas que le quitan a los hijos como una forma de maltrato psicológico al padre, ¿no? Como venganza. O al revés, o sea, hombres que les quitan el patrimonio a las mujeres. Y ese tipo de situaciones son bien comunes, porque no aprendimos a desarrollar autonomía, porque tuvimos una educación heterónoma, como decía Piaget, padres poco asertivos, padres que no daban explicaciones a sus hijos, que no le ayudaron a sus hijos a construir sus realidades, padres que les daban manazos, que los educaban a través de castigo o premio, y eso no funciona para una educación autónoma. El niño tiene que construir su autonomía a través de que las situaciones de la vida le hagan sentido. Porque si tú le dices a un niño, cállate porque soy tu padre, o cómetelo porque soy tu padre, o ya lo entenderás, no lo estás educando, tú estás saliendo del paso. Ese niño no está siendo autónomo. Entonces va a ser un adulto dependiente. Y lo mismo en la ley de la doble formación de Vygotsky, de los procesos psicológicos. Cuando tú le sigues
prestando a otra persona de forma interpsicológica o intersubjetiva tus habilidades, le estás haciendo daño, como si fuera un niño. Tienes que pasar a la parte intrapsicológica, donde tu pareja o tú empiezas a desarrollar tus propios conceptos, tus propias habilidades y sentirte cómodo o cómoda en la vida, porque esas habilidades te van a llevar a saber que en una vida que generalmente es impredecible, cuentas con estas capacidades para enfrentarla. Cuando llegue, por ejemplo, la ruptura del matrimonio, que tengas un problema económico, que te corran del trabajo, que te quedes sin casa y no te pongas como un niño a patalear porque alguien tendría que haberse hecho cargo de ti y te vives como abandonado o abandonada. Por eso la persona codependiente o la persona dependiente pueden vivirse con abandono. Claro. ¿Sí? Yo creo que ese es un factor bien importante. Y la persona codependiente, para no sufrir el abandono, se asegura de no sufrirlo a través de buscar y asegurarse con personas que dependan de él o de ella por trastornos, por abuso de sustancias, por su personalidad, por muchas cosas. Y es permitir, porque es evitar el conflicto constantemente. Ahorita me acuerdo de un libro también de Melody Beattie que se llama Basta de humillaciones. Y es un libro que estuvo en mis manos en algún momento y decía, y al final habla de poner límites, ¿no? Otra vez, como todo lo que estamos dispuestos a, y me ha tocado varios pacientes que en donde se han dado cuenta es por el maltrato de los jefes en el trabajo, o este tema, no sé si a ti te ha tocado también, en donde hay este abuso sexual para seguir con un trabajo, con un tema de poder, o hombres y mujeres, o sea, que se tienen que someter, o sea, y hay un tema de no poder poner un límite por este miedo porque entonces nos podemos volver codependientes del trabajo, no nada más de la pareja, o sea, o dependientes. De muchas cosas se puede volver codependiente. O sea, de algo que... Pero bueno, la señal es cuando hay una sobrereacción. Sí, hay mucha ansiedad a la pérdida, hay mucha ansiedad frente al desapego. Entonces, el apego es esta característica, este ingrediente que vamos a encontrar constantemente en la dependencia o en la codependencia, el apego. Así es que cuando tienes que desapegarte, sufres mucho. Y hay mucha ansiedad, no duermes, tienes problemas de sobrereactividad, muy enojado, muy frustrado, incluso depresión. Mira, nada es un problema hasta que es un problema, siempre lo digo. ¿Cómo sabes? Pues porque lo estás sintiendo, porque estás ansioso, porque ya incluso tienes ataques de ansiedad, entonces hay un problema. Claro, y que muchas veces es como, he escuchado muchas veces esta frase de, bueno, ¿a ti qué más te da? ¿A ti qué te afecta? Sí. ¿No? El que tiene una obsesión por un orden extremo. O sea, ¿a ti qué más te da? ¿En qué te afecta? Y sí afecta. O sea, porque entonces llega a cualquier lugar y está irascible porque tal vez una cosita está fuera de lugar. O sea, pueden ser como cositas muy chiquitas que dices, híjole, pues tal vez está teniendo un problema. En este caso, no necesariamente de codependencia, pero sí hay rasgos en donde ves controlar, estas sobrereacciones, cosas en donde dices hasta dónde es válido que yo pida ayuda o hasta dónde está bien o mal. O sea, este termómetro de poder decir verdaderamente necesito ayuda o tal persona que me importa, que yo observo ciertos rasgos y ciertas cosas, o sea, me gustaría. A mí hay muchas veces de, oye, pero seguramente a ti sí te va a escuchar. ¿Por qué no le dices tú? ¿No? Pero ya es esa persona que no se atreve a decirle a esta otra persona por ese miedo, ¿no? A ser rechazado, no me quiero meter en su vida. Es muy sutil esa línea, ¿no? Yo creo que es como hacerte un check-up. O sea, ya cuando llegas al cuarto piso, ¿no? A los 40 años, 50 años, ya tienes que hacerte check-ups, checar tu salud. Entonces, ¿por qué? Por si las dudas. Bueno, lo mismo en la psicología. Yo pienso que las personas podrían, por precaución, ir a rebotar sus creencias y sus hábitos, sus planteamientos de la vida, por precaución, para ver qué está pasando en sus cabezas, cómo están sus relaciones, qué estás haciendo mal, qué podrías evitar, cómo puedes anticipar, desarrollar una situación fisiológica, una enfermedad,
por exceso de estrés, exceso de trabajo, por perfeccionista. ¿Por qué estás teniendo muchas parejas, por ejemplo? Y muchos eventos fallidos. Y la gente busca explicaciones. Es que me ha tocado pura loca. ¿No será que tú estás loco? ¿Verdad? Y este tipo de cosas no las ves hasta que vas con un especialista terapeuta que te ayuda. Eso te iba a decir, porque ¿qué recomiendas? Porque muchas veces yo a veces digo, no nada más la terapia, porque otra vez es un cuidado integral, pero a veces en los espacios terapéuticos es en donde está esta confrontación de una manera, ¿no? Que nosotros sabemos cómo acompañar y estar ahí sin ningún juicio ni ninguna historia, pero también, ¿qué más? O sea, ¿qué más puedes recomendar además de eso? Deja tú al propio dependiente codependiente, sino a quien le toca estar al lado de uno. O sea, porque no te tocan pacientes o gente que te dice, oye, ya no puedo más con esta persona. O sea, ¿cómo le haces? Sí, hay pacientes que llegan acusando a sus parejas, acusando a su mamá, es muy común, o acusando a sus hijos. ¿Entonces es culpa de todo mundo? Claro, cuando uno acusa al otro, no podemos hacer nada por el otro no está en terapia. Sí. Entonces, primero que descubra eso y que vea por qué está en esa relación, cuál es su lista de beneficios y costos, qué recibe o sus ganancias secundarias de esa relación. Porque no podemos cambiar, yo no puedo cambiar a tu esposa, tampoco puedo cambiar a tu marido, no puedo cambiar a tu mamá. Tú estás aquí, podemos hacer cambios tú y yo, y poco a poco. Pero mientras regreses al contexto neurótico, entonces necesitas tomar una decisión: o vives con eso y te ayudo a vivir con eso, o renuncias a eso y modificamos tu estilo de vida y le damos un vuelco a tus valores y a todo lo que tú has pensado que te ayuda a vivir mejor. Yo podría darle algunos tips a las personas que se viven en una situación de codependencia o de dependencia. Tips, por ejemplo, haz una lista. Okay. Sí, haz una lista de situaciones cotidianas, haz tareas, ve cuáles son las responsabilidades o cuáles son las decisiones que te llevan a depender de otras personas. Primero, para que te des cuenta. Entonces, haz esa lista de dependencias. Por ejemplo, ¿cuántas llamadas haces a tu hijo antes de que llegue a casa? Ándale. ¿Cuántas veces preguntas que si lo que estás haciendo lo estás haciendo bien? O sea, ¿cuántas veces? Contarlo. Contarlo. Y que te des cuenta, sí. Hacer insight. Dime una cosa, ¿se quita? Claro que se puede reducir. No vamos y no queremos quitar al 100% el deseo de recargarse en otras personas, independiente, no. Pero se puede reducir mucho la ansiedad a través de un tratamiento. Sí, yo te sugiero que busques un especialista, pero estos tips te pueden ayudar. Y uno es ese, hacer una lista. Y también, de forma sistemática, forzarte a tomar decisiones. Forzarte a enfrentar tus miedos, ¿no? Hacerte cargo de ti mismo, darte cuenta qué te está dando miedo, qué estás evitando, cuáles son tus fobias, y entonces llevarte a exponerte. También evitar parejas fuertes, por ejemplo. Evitar relacionarte con personas que podrían ser tu papá o ser tu mamá. Personas sobreprotectoras no te convienen. Sí, y sé que vas a sentir mucha atracción hacia esas personas, es casi automático. Entonces, cuestiónatelo, qué es lo que te está llamando de esa persona, porque posiblemente estés buscando un sponsor o un cuidador. Evalúalo. Y cuando encuentres, por ejemplo, una pareja que te trate de igual a igual, pues dale a la relación una oportunidad. Métete en esa relación. Asume compartir las responsabilidades y es 50-50. Vas a sentir que es injusto, que porque tú eres mujer o porque lo que tú quieras. No, es que es forzarte a tener un equilibrio en las responsabilidades, porque entonces estás construyendo una relación horizontal, de igual a igual, no vertical, de hijo a papá o de hija a papá o de hijo a mamá. O sea, mucho más equilibrado, ¿no? Mucho más equilibrado. Claro. No te quejes cuando tu pareja o tu jefe rechace ayudarte. Sí, porque eso pasa mucho con los dependientes. Se enojan porque no los ayudas. O tus hijos. O tus hijos. ¿Sí? O tú que no reciban tu ayuda. No pidas consejo constantemente o consuelo constantemente. Date cuenta de eso. Y emprende nuevos retos, emprende nuevas responsabilidades en el trabajo. Pero lo importante es también que lo hagas gradualmente. Okay. Porque si lo haces de forma intempestiva o de forma por inundación, o sea, muy rápida, puedes causar el efecto contrario. Sí, ¿cuáles son tus recursos para sobrellevar eso y hacer esa transformación? ¿Y cuáles son los pasos para llegar ahí? Y sobre todo, a mí lo que me funciona es no poner un juicio, o sea, simplemente decir, esto está mal, estoy mal. No, más bien, ¿cuál ha sido la consecuencia de mi actuar y mi ir? Y me faltó decir un término de Jorge Bucay,
que él tiene este libro que se llama El camino de la autodependencia, ¿no? Y la autodependencia es justo el camino para llegar a un término que tú dijiste, que es la autonomía, que es este crecimiento, porque si yo a los 50 años me doy cuenta que sigo siendo esa niña chiquita, resulta que cuando yo me doy cuenta, hubo una pausa en donde, pues sí, aparentemente tú me ves ahorita y dices, pues sí, Vero tiene 50 años, con sus arruguitas y con todo lo que tiene, ¿no? Pero se quedó en esa pausa interna esta niñita que le dio miedo y que por eso puede tener estas conductas. Entonces me vuelve a hacer como un proceso de mucha cuidado hacia ti mismo y muy lindo decir, voy por ti y te voy a explicar qué ha pasado durante todos estos años. Fíjate que lo que te sucedió fue esto, ¿no? Tu adulto que le explique está muy bueno. a tu chiquito. Está bien. O sea, decir que le cuente la historia para poderla... Como adulto. Claro, como adulto. Y al final es el adulto, la Vero adulto le dice a esa niñita, a esa Verito de 5 años o de 6 o de 10, yo te cuido y está bien y yo me hago cargo. O sea, es crecer, es como como yo les llamo, salto cuántico, ¿no? A mis 50 resulta que estoy creciendo, a mis 50 resulta que estoy madurando, a mis 50 resulta que me estoy haciendo cargo, ¿no? A mis 50 honro y acepto el camino que he tomado. He hecho lo que he podido hasta ahorita. Ahora elijo hacer cosas diferentes para estar y ser mejor. Y creo que mis referentes van a ser cómo están mis vínculos. Y una pregunta que hago también constantemente es decir, ¿estás teniendo esta problemática aquí, en esta área de tu vida, con esta persona, y en dónde más te sucede? Entonces se dan cuenta que es como un patrón que se repite. En todas sus dimensiones. En todo eso, y que a veces se quieren mentir a ellos mismos, como en algún momento yo me mentí a mí. De una forma con mucho respeto, es como para mí es muy fácil cacharlos. O sea, te caché. Y para ellos es también ya más fácil en confianza decirme, hijo Vero, me cachaste, ¿no? Ya no me puedo esconder. Aquí se acabaron los caminos para tratar de escapar. Ya no voy a escapar, ¿no? Y es el momento de tomar un camino distinto hacia ese crecimiento. ¿Por qué creo que es importante que hablemos de esto? Y dar ahorita también como algunas recomendaciones y poder estar hablando de esto abiertamente, porque nos invita una vez más a este crecimiento humano y para poder contribuir desde una manera muy personal, que va a ser en nuestra tribu y en nuestro sistema familiar, y se va expandiendo a todo alrededor, a toda nuestra comunidad, a nosotros como profesionales. Es un granito de conciencia, porque yo creo que el poder ser autodependiente o con esta autonomía es brincarnos a un lugarcito más de conciencia, ¿no? Autorregularte y autocontrolarte. Autorregularme. Sí, el autocontrol es la conducta y la autoinstrucción, darte instrucciones, párale. Si no lo hagas. Si no lo hicieron en casa cuando yo era chiquito. Exacto, si no me enseñaron. Entonces, lo hago yo. Y la autorregulación es regular tu emoción y que no tenga que ser lo que pasa afuera lo que te ayude a estar en paz o tranquilo o tranquila, sino que tú mismo, tú misma desarrolles habilidades psicológicas, intrapsicológicas para autorregularte. Y otra cosa bien importante, Vero, antes de terminar, porque creo que ya nos excedimos, pero es un tema bien interesante, es el tema de la culpa, que lo manejamos. ¿Te acuerdas que ya hablamos de culpa, pero dijimos que íbamos a retomar el tema de la culpa? Sí, víctima, ¿no? Y está el tema de la culpa en el codependiente, porque es bien común que, por ejemplo, un alcohólico, que además es violento y que insulta a su pareja, y la pareja es la codependiente. Entonces, ella a veces se aleja y pide ayuda y la consigue. Entonces se va a vivir con la hermana o se va a una agrupación o de alguna forma, a casa de los papás, de alguna forma toma la decisión de alejarse de esa relación que le es nociva. Pero luego llega el alcohólico o el violento y le dice, perdóname, discúlpame, no vuelve a pasar, es la última vez, te lo juro. Y esa persona, su mecanismo de pensamiento y de defensa va a cambiar. Si yo no le doy una oportunidad, entonces yo soy la responsable de que esta relación se termine y me sentiría culpable. La culpa
lleva muchísimas veces a frustrar a las personas en su intento de alejarse en relaciones que pueden ser nocivas. Porque es algo que se repite y se repite y se repite. ¿Cuántas veces, le pregunto a una paciente, cuántas veces te ha dicho lo mismo? ¿Cuántas veces te ha pedido perdón? ¿Cuántas veces te ha dicho, lo voy a cambiar, te lo juro, esta es la última vez? Pero todas las veces ella se dice lo mismo. Es mi responsabilidad. ¿Qué tal que ahora sí va a cambiar? ¿Qué tal que si esta sí es la definitiva? Me estaría perdiendo yo de esta relación que a veces me gusta. O si por mi culpa se muere. Exactamente, o si por mi culpa se muere, muy bien. O que acaben en la calle, o que digan que yo qué miserable, o que no sé manejar la situación, o no puedo vivir con eso. Así es. O sea, yo no puedo vivir entonces, con la culpa. ¿Qué haces, Vero? Entonces, ahí, o sea, yo sí recurrí a los expertos, o sea, porque reconozco que hay cosas que se salen de mi control, que están fuera de mis manos y que no son mi responsabilidad, pero como estoy involucrada sentimentalmente, emocionalmente, no puedo ser objetiva, y aparte me está costando mucho, o sea, me cuesta mucho trabajo, o sea, porque eso me causa mucha tristeza, mucho enojo y mucha culpa, y necesito aprender nuevas formas dentro de estas cosas que nos pasan, porque me considero ignorante y digo, ¿cómo le entro a esto? ¿Quién me puede ayudar? ¿Quién vive esta situación similar a mí? ¿Cómo le han hecho? O sea, yo recurro otra vez, te digo que hace rato a maestros y gurús, pero para mí los maestros y gurús son justo las personas que han atravesado por momentos bien fuertes de la vida, o sea, enfrentándose a temas como estos. Probablemente no es tanto el que estos gurús, pues es que para mí sí es alguien, mis gurús son personas, seres humanos como tú y como yo, que también han errado, que también se ven constantemente ignorantes. O sea, en este sentido de decir, me considero ignorante. Probablemente yo en mi práctica, en consulta, tal, estoy como más en control de todo esto, pero cuando me toca vivirlo a nivel personal, sí, saco la banderita blanca de me rindo, y porfa, ya no me quiero resistir porque no me sé el camino y no me sé la forma. Creo que para esto entonces los libros, ¿no? Las personas que han atravesado por ciertas cosas, mis recursos en algún momento, como siempre he mencionado, ¿no? Lo que siempre me trae de regreso es esta meditación, es enfocarme, es tener un momento de pausa, de poder respirar y decir simplemente lo que no está en mi control y que no sea mi responsabilidad. Mientras yo me siga creyendo que es así, pues voy a sufrir 80,000 veces más, ¿no? ¿Qué es lo peor que puede pasar cuando estamos en estas situaciones? Porque siempre nos vamos a, estoy entre la vida y la muerte, o alguien cerca de mí está entre la vida y la muerte. ¿Y cuál es tu pauta de haberte sentido en el pasado entre la vida y la muerte? ¿Qué hiciste para salir de ahí? ¿No? O sea, porque son situaciones que nos llevan a repetir, yo me muero. Y si me pasa esto, me muero. Eso. ¿No? Y si le pasa esto a alguien que yo quiero o que lo que sea, me muero. ¿No? Yo no quiero vivir con esa culpa. Lo que tú decías. Ahí está la culpa del codependiente. Y habíamos hablado también de la culpa del TOC, pero la culpa aparece en muchas situaciones psicológicas, en muchos contextos cotidianos. Está considerada como una emoción, ¿no? La culpa como un sentimiento. Eso es muy complejo, los sentimientos son complejos. Y la culpa y los celos son de los más complejos. Pero la culpa tiene enojo, tiene tristeza, tiene miedo, tiene vergüenza. Sí. Tiene muchas cosas la culpa, entonces también es una torta cubana. ¿Y los celos? Sí. De una vez, dinos. Los celos tienen lo mismo. Ah, es lo mismo. Claro, sí, o sea, que las emociones son básicas: enojo, tristeza, miedo, alegría, asco, sorpresa. Compartimos las emociones con los animales. La culpa, pues no sé, habría que hacer estudios si los perros sienten culpa, ¿no? Y si la sienten en qué grado. O un bisonte, un león siente culpa de comerse una cebra, o al hijo de una cebra, al cachorrito de una cebra, ¿verdad? Entonces la culpa es un sentimiento porque nos humaniza, los sentimientos nos humanizan, claro. Ahora, ¿cómo
creo que yo me voy con la parte de que vamos a tocar un gran tema en Sí. nuestro episodio siguiente, que tiene que ver con esto que voy a decir. En estos temas de codependencia y dependencia y autodependencia, no sabemos qué va a pasar, pero nos podemos preparar, nos podemos informar, podemos estar mejor, o sea, internamente. No podemos controlar a veces lo que pasa allá afuera, ¿no? ¿Y qué es lo peor que puede pasar? ¿A qué le tengo tanto miedo? Uh-huh. ¿A qué le tendría tanta culpa? Cuando dices hacer una lista, pues también decir cuál es el peor escenario. Tengo que ir ahí a visitar el peor escenario, uh-huh. ¿no? Sí. Porque me estás diciendo que con esto tal vez te mueres, pero ¿realmente te vas a morir? Uh-huh. O sea, ¿qué va a pasar? Bueno, pues sigamos informándonos, sigamos chambeando, trabajando, observando, volvernos buenos observadores, curiosos, ¿no? Muchas veces decir, bueno, ¿cómo funciona toda esta teoría? ¿Quiénes consideramos que son los expertos? ¿Con quién queremos tener pláticas profundas que creamos que nos van a nutrir en este camino, que nos puedan dar buenas ideas, ¿no? Si estamos renovando como toda esta empresa del ser y decir cómo puedo quitar sufrimiento, si nada más me quedo con el dolor de lo que es vivir esta experiencia, pero quito todos los adornos que me hacen estar mucho peor y que hacen estar mucho peor a los que me rodean. Uh-huh. O sea, porque podemos ser estos personajes que vamos con nuestra nubecita negra a todas partes, con la misma situación de toda la vida, de pobre de mí, o pobre de lo que me pasa, o pobre de lo que le pasa al de enfrente, uh-huh. y decir, bueno, pues hay mucho que hacer, hay mucho que leer, hay muchos lugares a donde recurrir, uh-huh. y siempre podemos estar mejor. Lecturas. Ok, yo voy a recomendar este libro de Jorge Bucay, que es El Camino de la Autodependencia. Voy a recomendar los 12 pasos de la codependencia de Melody Beattie, también el de Basta de humillaciones, y recomendaría también un libro que me gusta mucho, que déjame acordarme lo que dices tú, los tuyos, Fabio, que es un camino, es de Pema Chodrón y se llama Vivir Bonito. A ver, Sí, es que bueno, el título es Living Beautifully, ¿no? Okay. Pero es como... Pues que lo buscan en internet, ahí seguramente va a aparecer el título. Sí, porque a mí me gusta mucho, bueno, cómo me rescata esta lectura a veces que me ayuda a salir del dilema, uh-huh. ¿no? Entonces está de Vivir Bonito, Living Beautifully, y también otro que se llama Cuando todo se derrumba. Órale. Que me encanta. Hay un montón de literatura. Sí, bueno, esos. Sí. Esos, y lugares a donde acudir. Bueno, sí, la terapia es algo que siempre... Nunca hemos dado ninguna referencia terapéutica, porque bueno, hay muchos estilos y modelos. Sí. Pero si necesitan apoyo psicológico, piden apoyo psicológico, orientación psicológica, mándanos un mensaje a través de nuestras redes o en el blog, entra en neuronasychakras.com o en Facebook, mándanos un mensajito y te podemos mandar referencias. También recomendarte, métete a internet en Google y busca un PDF, descárgalo, es gratuito, que se llama La autonomía como finalidad de la educación. Es sobre la teoría de Jean Piaget y está escrito por Constance Camille. Entonces, nada más con que pongas así, la autonomía como finalidad de la educación, teoría de Jean Piaget con G, y está muy interesante, son cerca de unas 20 páginas, pero te van a ayudar mucho, por ejemplo, para tener una referencia educativa con tus hijos y que puedas tú educar a tus hijos para la autonomía, para la interdependencia y no para la codependencia,
o la contradependencia. También te voy a recomendar, es una lectura muy fácil, Walter Rizzo, es un terapeuta cognitivo-conductual y escribe muy padre porque pues es muy cercano, es de fácil, se explica fácilmente con metáforas y tiene un libro que se llama Amar o Depender. Entonces, bueno, ahí está otra opción más de las que dio Vero y preparar... bueno, también tiene otro que no sé si venga al caso, pero es La pareja para la que te alcanzó, ¿no? O sea, ese está un poco más denso. Qué interesante. Bueno, y también se me olvidó comentar algo importante. Sin duda, además de las lecturas, ese es un recurso. La terapia es otro recurso. ¿Cómo nos atendemos holísticamente? O sea, ¿cuáles son nuestras creencias alrededor de esto? ¿Cómo podemos llegar a un bienestar en medio de un caos, por ejemplo? ¿No? O sea, porque pues al no poder controlar lo que pasa allá afuera, pero entonces ¿cómo puedo estar más en equilibrio, más en balance? Entonces, por supuesto, y lo saben, porque lo hemos platicado muchas veces, pero el tema del ejercicio, o en mi caso yoga, el tema de meditar, o en el caso para algunos es orar, o sea, hay mucho acercamiento a todo este tema de ser superior, de alguna fuerza, porque me parece que en estos casos a veces perdemos la brújula creemos que perdemos esta fuerza interior y cómo recuperarla y cómo cada uno puede ir a esos recursos, ¿no? Y decir, necesito estar bien físicamente, tal vez necesito ir al doctor, necesito ir al psiquiatra, necesito ir a una terapia, necesito hacer una caminata en la naturaleza sana mucho. Para mucha gente que está sufriendo estos temas sin que sea un tema adictivo o de codependencia, querer ocultarnos atrás de dar servicio a los demás, de estar para otros. Hay muchas obras muy lindas que ayudan mucho porque desestresan estar viendo por alguien más, ¿no? Estar haciendo algo por alguien más. Entonces, acercarse, se necesita un chorro de ayuda y a veces es la manera en que podemos estar tranquilos y recibiendo ese amor y ese apapacho, ¿no? Saludos, nos está diciendo Arturo. Saludos a España. De México, España, Estados Unidos, Argentina. Bolivia. Nos han escrito de Chile, Alemania. A ver, mejor dilos tú porque estamos hablando en un tiempo. Alemania, Suecia, Costa Rica, Perú, Italia, Guatemala, Paraguay. Dinamarca, United Kingdom. Ecuador. Colombia. Bueno, de todos esos lugares. ¿Y hasta arriba qué decía? Oye, ¿de cuántos lugares? Colombia, Ecuador. Oh, ¡wow! Arturo, qué padre. Chile, El Salvador, Argentina, Estados Unidos, España, México, Bolivia. Muchas gracias a todas las personas que comparten nuestro podcast. Yo no quiero hacer un producto para que sea, digamos, comercial o que sea. Si yo quiero hacer, yo contigo lo que quiero es que sea algo que le funcione a las personas. Yo también. ¿No? Entonces, las personas pueden parar el podcast en cualquier momento, o sea, irse a trabajar, regresar del trabajo y seguir con el podcast. Y creo que eso es lo padre de un podcast a diferencia de un programa de radio. El programa de radio dura 1 hora. Es 1 hora y comerciales. Y comerciales 1 hora. Entonces, claro, no quiero que nos apresuremos en eso. Por eso también disfruto mucho con compartir información, que tú y yo juntos compartamos información a las personas que deciden hacer un cambio en su vida y escuchar nuevas opciones, nuevos modelos, teorías diferentes, confirmar lo que ya saben y eso es lo que yo disfruto de este podcast, ¿no? Yo también, yo lo disfruto así, increíble también que seamos libres de depender, básicamente, ¿no? O sea, de todo este tema pero si lo hacemos bien, si cuánto va a durar, si tal. El chiste es contagiar. Seguirnos contagiando entre nosotros y si podemos sembrar alguna semillita o contagiar de un poco de todos estos temas y sembrar esta curiosidad también y tal y seguir un camino de aprendizaje, de evolución, ese es el objetivo principal, poder estar con nuestra voz, nuestra experiencia y todo lo que somos un poquito allá afuera. Está padre, si quieres escribirnos, estamos entre neuronasychakras.com, ese es nuestro blog. También tenemos Twitter, Neurochakras, tenemos Facebook, entre Neuronas y Chakras, y tenemos Instagram. Así que puedes escribirnos, estamos también nosotros posteando comentarios, artículos, pensamientos, lecturas, videos. Así es que visítanos en
entreneuronasychakras.com. También nos puedes encontrar en Facebook, en Instagram y en Twitter, Neurochakras. Nos gusta hablar de temas que interesan. ¿Cuáles son los temas que te interesan a ti? Si nos escuchas, si nos lees, www.entreneuronasychakras.com. Y nuestro tema de nuestro episodio siguiente está buenísimo. Sí, es un gran tema, es un tema que me emociona muchísimo porque además yo voy a tener muchas preguntas para ti. Claro, y yo para ti. O sea, porque Fabio dice que que es mi tema totalmente, pero no se crean. Va a ser el tema de los dos, de muchos y de todos. Entonces va a ser el miedo a la muerte versus... Vida consciente. Exacto. ¿Verdad? La vida consciente. Entonces, ¿qué es eso? Pues quédense con nosotros para escuchar el próximo episodio y muchas gracias. Gracias, querida. Gracias, mi Fabio, lindo. Linda Te semana. quiero. Órale, bye.